Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía de Noticias Oromar. Y es que el presidente electo, Daniel Noboa, ha iniciado el proceso de transición y para este 17 de noviembre se reunirá precisamente o participará en este Consejo de Seguridad convocado por el presidente actual, Guillermo Lasso. Y es justamente para conocer la realidad profunda de la inseguridad y de los índices de violencia en nuestro país. Para tal efecto nos acompaña el coronel Mario Pazmiño en esta conversación, experto en seguridad. Muchísimas gracias. Coronel, ¿cree que el gobierno nacional o el Estado tenga todos los insumos o esta radiografía de la situación de inseguridad por la que atraviesa nuestro país? Bienvenido. Muy buenos días, un cordial saludo para los televidentes de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación. No, yo creo que el gobierno no tiene una película clara del problema al que se está enfrentando y hay algunos indicios muy preocupantes. Por ejemplo, el Estado no reconoce bajo ningún concepto que una de las amenazas más importantes de América Latina no está en Ecuador. Me refiero al tren de Aragua y los otros trenes o organizaciones delictivas venezolanas que se han desplazado en una metástasis, diría yo, hacia toda América Latina. Tampoco tiene información sobre esa protomafia brasilera que se ha desplazado a la frontera colombo-ecuatoriana. Y sería interesante que el gobierno actual pues revise la última fuga de información que fue o que llegó a los medios de comunicación de Colombia, en donde en una gráfica se ve claramente la ubicación de esta protomafia ya en la frontera colombo-ecuatoriana. Entonces, el problema es que no creo que tenga un criterio claro de las diferentes amenazas. El presidente Guillermo Lasso y su equipo pues van a presentarle un diagnóstico en el cual le van a decir al presidente electo, sabe que todo está controlado, le dejamos un país pues en vías de alcanzar su máxima seguridad, pero es las pinceladas del abogado que está ya de retirada, que no quiere reconocer ni jamás lo va a reconocer, que ha sido un fracaso total toda la administración de este periodo, ¿no? Y por eso es el rechazo que obtuvo en la Asamblea, es el rechazo que tuvo en la sociedad al momento con relación a los temas de seguridad. Entonces no hay una información clara, creo yo, a lo menos, creo yo, sin equivocarme, por parte del Estado. Esperemos a ver qué le presentan al señor presidente Noboa y él pues con su equipo de seguridad valorará toda esta información. Usted ha mencionado que en nuestro país operan mafias o carteles transnacionales que justamente no están dentro del país, pero que operan de manera distante. Un experto hace pocos minutos en una nota que publicamos aquí en Noticias Oromar decía que el problema es transnacional, por tanto las acciones deben de ser transnacionales. ¿Cómo sería la mecánica o la metodología para efectivamente combatir la lucha de narcotráfico y de mafias delincuenciales transnacionales, para combatirlas? El problema radica en que el concepto y cómo definimos nosotros la delincuencia en nuestro país y la inseguridad en nuestro país, partimos de un razonamiento equivocado, completamente equivocado, y eso es por la falta de un asesoramiento adecuado que tiene el presidente. Se le ha hecho pensar al presidente de la República, no solo a este gobierno, sino a los anteriores, de que el problema es un problema a la seguridad ciudadana y que por lo tanto ese problema se soluciona con acciones policiales. Ese es el peor error. Al momento, el país está siendo atacado por el crimen organizado transnacional, organizaciones narcodelictivas que operan directamente desde el exterior hacia territorio ecuatoriano. Por lo tanto, no están afectándole al PAI, al UPC, tampoco le están afectando al patrullero, como quieren solucionar aquí los problemas. Están afectando a otro componente más grande que se llama seguridad nacional, del cual depende la seguridad ciudadana. Es un componente pequeño la seguridad ciudadana, con la seguridad alimenticia, seguridad económica, seguridad social, seguridad, un poco de seguridades que hay. Es parte de este esquema grande que es la seguridad nacional.
Ahí está ubicado un espacio pequeño que es la seguridad ciudadana. Pero si queremos solucionar el problema de la afectación a esta estructura nacional con acciones que van puntualizadas solo hacia el ámbito policial, estamos completamente equivocados. Entonces, si el país o el Estado no tiene la película clara de las estructuras delincuenciales y de los alcances, difícilmente podrían entonces implementarse estrategias. Sin embargo, el ministro del Interior, dentro de los insumos o de ese informe de seguridad nacional que presentarán precisamente al presidente entrante, dicen que se contará con una información bastante detallada. Y consultamos, ¿tendrán acaso en esa información el mapa de las estructuras o de las bandas criminales que operan en el país y justamente a las que le denominan esos santuarios? ¿Tendrán identificado todos estos componentes de cómo operan estas estructuras criminales? La gran pregunta que me queda al señor capitán Zapata es la siguiente. Si tienen plenamente identificado todas las amenazas, ¿por qué no actuaron, señores? Exactamente. Exactamente. Así de sencillo. ¿O esperaban que identificar las amenazas para que venga el otro gobierno y diga, tome, ahí está el problema, háganse cargo ustedes? A ver, ¿qué no tienen identificado? Los santuarios, los líderes de las bandas, los enlaces que tienen estas bandas transnacionales. Sería de ver toda la información que dicen tener, ¿no? Porque si usted les pregunta, señores, identifíquenme santuarios en cada una de las provincias con organización que opera, número de organizaciones delictivas que están vinculadas en ese santuario, centros de acopio, actividades. Eso es información que le permite al nuevo presidente tomar acciones concretas. Pero si no tienen esa situación, pues entonces, ¿de qué hablamos? De los famosos estados de decepción, le han de poner ahí. Hicimos cerca de 22 estados de decepción que no hicieron nada más que decepcionar más a la población. Desde su punto de vista, coronel, la información de seguridad nacional y reservada que obtiene el Estado o el gobierno nacional no es confiable. No puedo decir que sea confiable o no sea confiable. Lo que yo digo es que le faltan muchos componentes. De lo que he escuchado a las diferentes autoridades. Pero si le faltan componentes o insumos, entonces no es confiable, no es fiable, porque no es una información que permita tener los insumos necesarios o la radiografía sobre el crimen organizado, las mafias transnacionales y los alcances. Sí, hasta el momento tenemos solo diferentes inquietudes que no han podido satisfacer las autoridades. Las que usted acaba de preguntar, la que yo acabo de manifestar. Y eso me da esta idea de que no tienen claro el panorama. Y al no tener claro el panorama, pues no pueden asesorar. Estamos dando palos de ciego. Oiga, pero de acuerdo al ministro del Interior, nuevamente insisto, con la información que se va a transparentar con el presidente entrante, dicen que existen tercerizaciones delictivas. ¿Qué significa esto, coronel? Las tercerizaciones delictivas no son otra cosa que los carteles internacionales utilizan a pequeñas organizaciones locales para poder, bajo ese esquema, tercerizar, que les den haciendo las diferentes actividades delincuenciales. Pongo un ejemplo. El cartel de Sinaloa utiliza varias organizaciones nacionales para poder operar. ¿Qué hacen estas organizaciones? Van hacia Colombia, compran la droga, trasladan la droga, traspasan la frontera, dan seguridad en la carretera, llegan hacia un centro de acopio, almacenan, dan seguridad, de ahí proporcionan nuevamente seguridad hacia el puerto, embarcan, encaletan la droga en los contenedores. Todo ese proceso lo hacen directamente las organizaciones delictivas tercerizadas. Entonces sí tienen identificado algunos problemas que son importantes para que exista en nuestro país los niveles de violencia que actualmente tenemos, porque lo que se dice es que estas tercerizaciones delictivas funcionan precisamente a través de los carteles transnacionales y que no les pagan con dinero, sino que les pagan con drogas, y es allí donde se provoca el aumento del microtráfico y obviamente de la violencia, porque están en esta pugna, en esta pelea permanente de territorio. Les pongo solo a analizar lo siguiente. Usted como cartel mexicano, cualquiera de ellos,
va a pagarle con la droga a una banda local, con droga, con cocaína pura, a una banda local, perdiendo cantidades de dinero en cada kilo de cocaína. ¿Por qué le digo esto? Un kilo de cocaína cuando sale, voy a poner cifras rápidas, un kilo de cocaína cuando sale desde el laboratorio, el cristalizadero, cuesta $1,000 en el punto. Traspasa la frontera y está en $1,700, $1,800. Llega hasta el centro de acopio, de ahí a la plataforma internacional que es el puerto. El rato que se embarca en el puerto, esa droga ya está en $3,500, $4,000. Una vez que sale del puerto en dirección a Centroamérica o conectarse para México, esa droga ya está siquiera por los $15,000, $20,000. Y el rato que ingrese esa droga hacia los Estados Unidos, si fuera el destino de los Estados Unidos, dependiendo del lugar donde vaya, está en $60,000, $40,000, $60,000. Entonces usted desecha esta posibilidad, no les pagan con droga. No desecho la posibilidad de que los carteles paguen con droga, pero no es la droga pura. Lo que pagan es con bagajo. Claro, que tiene menor costo. Ahora, el presidente entrante sostiene que el sistema de inteligencia en nuestro país viene operando o trabajando de manera independiente y separada y tiene el propósito de unificar un servicio de inteligencia centralizado. ¿Cree que sea una buena decisión? Es la decisión aceptada. El problema es que existen muchos intereses institucionales con los sistemas de inteligencia. Y cada institución pues tiene su sistema de inteligencia que trabaja para la institución como tal. Pero ante una amenaza de las proporciones que estamos viendo se necesita un sistema nacional que articule los subsistemas y de esa manera pueda pues enfrentar directamente el tema de las amenazas transnacionales. Se necesita un sinnúmero de estrategias y eso pues necesariamente requiere de profesionales que conozcan el tema. Perfecto. La última inquietud, mi querido coronel. El presidente Lasso ha planteado una recompensa para combatir el narcotráfico, como lo hace Estados Unidos y que ha tenido buenos resultados. ¿Cree que deba mantenerse esta política y el nuevo gobierno entrante, Daniel Noboa, lo debe mantener o en nuestro país es totalmente diferente el escenario? Bueno, yo creo que este tipo de acciones de parte de la justicia, del Estado, para poder ubicar a cabecillas, a organizaciones delictivas, demuestran dos cosas fundamentales. La primera, que no hay una suficiente cantidad de información sobre las amenazas que se disponen. Y segundo, que están pidiendo la colaboración de las instituciones, de la sociedad, en este caso de los Estados Unidos también, para que colaboren con recompensas a fin de proporcionar información. Cuando usted pide que le proporcionen información de esa forma, quiere decir que usted no tiene penetrado las organizaciones, que usted no tiene información vital para poder afectar a esas organizaciones. O sea, usted está caminando ciegos, está esperando que le den haciendo el trabajo. Perfecto, y también hay que agregarle que en un país que vive en esta atmósfera de inseguridad y violencia, seguramente la ciudadanía, por temor, no va a aportar con información, y mucho más con la desconfianza que existe en las instituciones, porque lamentablemente están degradadas y hay una desconfianza inmensa. No creo yo tanto en eso, porque por lo siguiente, los Estados Unidos sacó esta medida de recompensas donde las personas o organizaciones que están vinculadas al narcotráfico en el país y actos de corrupción, según lo que entiendo yo, pero tenían ya cerca de 3,000 llamadas con información, y dentro de esas, de acuerdo a las informaciones que yo pude chequear, habían cerca de 33 o 35, decían las autoridades, que ya tenían relacionados con ciertos delitos cometidos. Claro, pero debe haber más confianza entre la ciudadanía y las instituciones de ese país, a diferencia de nosotros. Muchísimas gracias, mi querido coronel Mario Pazmiño, por sus grandes y valiosos aportes sobre este tema de seguridad. Un buen día. Muy gentil, buenos días. Nosotros vamos a una pausa publicitaria, enseguida retornamos.